Bendiciones, amado, Dios los bendiga. Qué feliz de poder seguir con esta segunda parte de la serie. Hoy vamos a hablar de la batalla espiritual. En el anterior video estuvimos hablando del hombre interior, ¿no? De la guerra que tenemos en el hombre interior. Y hoy vamos a hablar de la batalla espiritual. Quiero hablar y leer primeramente un versículo que muchas veces se enseña de una manera errónea, que todos los cristianos conocen, que es Efesios 6:10. Todos usamos este versículo para hablar de la guerra espiritual, de la batalla espiritual. Dice así la Escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, al fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Muchas veces hemos usado este versículo para presentarnos en una guerra espiritual o hacer una guerra espiritual. Y por muchos años yo este versículo lo consideré como mi guía para poder hacer guerra espiritual. He escuchado mensajes que hablan de la guerra espiritual, cómo batallar contra poder de las tinieblas, cómo hacer guerra territorial y demás, pero después de mucho tiempo, de muchos años de leerlo, me di cuenta que este versículo no tiene nada que ver con las estrategias que hoy usamos como cristianos para hacer guerra espiritual. Nosotros consideramos que al presentar este versículo, principados, gobernantes, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, pensamos que nosotros tenemos un confrontamiento directamente contra ellos y empezamos a caer en un error de la Escritura. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer una guerra directamente contra este mundo espiritual. Pero hoy nos vamos a dar cuenta que esta palabra no está mandando a hacer eso. Esta palabra lo que nos manda a hacer es tener una actitud, es tener una vida que cuando se presente al campo de batalla, sepa quién somos en Dios y cómo esta guerra ya fue ganada en Dios. Entonces, no se trata de atar, reprender, expulsar hombres fuertes. No, aunque muchos de nosotros como iglesia lo hacemos. Cuando oramos queremos hacer esto. Sin embargo, acá no habla de eso. Lo que habla acá es que la verdadera guerra espiritual es una guerra de resistencia. Hoy te voy a enseñar que para que usted venza gobernantes, principados, hombres fuertes, hueste espiritual de maldad, directamente no es ir contra ellos, es resistirlos. Fíjese que este versículo dice 3 veces: estar pues firmes. Esto quiere decir que nosotros tenemos que saber que estamos revestidos de autoridad, revestidos con la armadura del Señor, y que tenemos la bendición que esta guerra ya fue ganada. Ya Jesús humilló a los principados, ya Jesús humilló a los poderes de las tinieblas. Dice la palabra que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, humillando los poderes de las tinieblas, y le dio dones a los hombres, le dio autoridad a la iglesia, y esa autoridad está sobre nuestra vida. Entonces, si no hay que confrontar este mundo espiritual de esa forma, ¿cómo venzo el ataque de las tinieblas? ¿Cómo venzo a Satanás, a sus huestes, a sus demonios? Muy simple. Estar firme significa: vive una vida de santidad. Ten una vida íntegra, una vida de búsqueda constante en el Señor. No te muevas ni un centímetro, ni un milímetro de donde Dios te plantó. Mantente firme en la postura que ya estás sentado en lugares celestiales con el Señor.
Y que esta batalla, que muchas veces el diablo es astuto para turbarnos, confundirnos, y nos volvemos un poco místicos como cristianos. Empezamos a ver cosas que no tenemos que ver. Empezamos a soñar cosas extrañas y ya atribuimos que estamos bajo un ataque de brujería, de hechicería. Queremos atacar directamente a los brujos, a los hechiceros. Queremos hacer una guerra territorial en cierto punto, expulsando demonios y demás. Pero sin embargo, esta verdadera guerra espiritual se gana a través de ponerte la armadura de Dios. Una vez que usted tenga la armadura puesta, una vez que usted tenga una vida que está en Dios, que está en santidad, entonces todas las demás cosas operan a favor del cristiano, operan a favor de nuestra vida. Necesitamos, sobre todas las cosas, entender que Dios nos dio las herramientas para que podamos resistir, para que podamos conquistar. Entonces no estamos haciendo una guerra para ganar, sino que estamos haciendo una guerra de resistencia en algo que ya está ganado. Ya el Señor ganó esta batalla. Y nosotros nos presentamos en el campo de batalla para nosotros resistir y creer que ya nosotros tenemos la victoria por el sacrificio del Señor en la cruz, por la sangre de Jesús y por sus llagas. Entonces, ahora sabemos que esta guerra no se trata de confrontar directamente al campo enemigo, sino se trata de resistir para que éste huya. Él va a venir, va a atacar, va a enviar todo su arsenal para destruir tu llamado, tu propósito, tu ministerio. Va a intentar truncar o deshacer las obras que usted tenga en Dios, pero sin embargo, si usted presta atención a la voz del Espíritu Santo, usted se mantiene en el lugar correcto, usted tiene una vida que está entregada a Él, todas las cosas van a operar a favor de tu vida. Y muchas veces al violar leyes espirituales de Dios y meternos en problemas espirituales que Dios no nos manda a meter, empezamos a tener problemas. Empezamos a tener dificultades en nuestra vida. Empezamos a ver que tenemos crisis. ¿Por qué? Porque al violar principios espirituales estamos expuestos a caer en el error, a caer en una confusión. Entonces, ¿cómo trabaja el diablo? Con la confusión. Y vamos a hablar dónde es esta guerra, dónde opera esta guerra. Esta guerra es en el mundo, esta guerra es en tu casa. ¿Dónde es esta guerra? ¿Dónde es el campo de batalla? Y por mucho tiempo yo pensé que el campo de batalla, literalmente, y muchas veces lo vemos así muy espiritual, tiene que ser el mundo espiritual. Y la gente de la iglesia y nosotros como cristianos hablamos mucho de un mundo espiritual que quizás ni conocemos, que quizás ni sabemos qué es el mundo espiritual. Realmente la guerra espiritual, el campo de batalla es en la mente del cristiano. ¿Dónde está la batalla espiritual? En el pensamiento de la persona, en la mente del cristiano. Y lo vemos cuando Jesús fue llevado al desierto. Vino Satanás para tentarlo y él empezó a decirle a Jesús que escrito estaba, pero Jesús también respondía, escrito está también. ¿Dónde estaba siendo atacado Jesús? En su mente, en los pensamientos, en sus intenciones. Y cada vez que él recibía el ataque, él contrarrestaba en la postura firme de que la palabra de Dios es la única fuente que rompe el poder de las tinieblas. Cuando usted tiene la espada de Dios y usted entiende que Jesús te dio las armas, te dio la autoridad, usted no necesita tener miedo a nada. No necesita tener miedo a los demonios, no necesita ver demonios por todos lados, no necesita preocuparse en cierto punto de todo momento estar a la defensiva, sino más bien necesita tener una postura donde cada día usted diga, Señor, tú reinas en mi vida, tú eres el Dios de mi corazón, tú eres aquel que me da la fortaleza, la autoridad para poder vencer, para poder conquistar. Y yo sé que tarde o temprano lo que viene por un camino, por 7 caminos tiene que huir de mi vida. Que tarde o temprano todo pensamiento lo voy a traer cautivo a la obediencia a Jesús. Entonces te quiero dar una estrategia. Si Dios en Efesios 6:10 nos manda a fortalecernos en el Señor, te quiero enseñar esto. ¿Qué es ser fortalecidos en el Señor? ¿Qué significa ser fortalecidos en Él? El mejor ejemplo que te puedo dar es que significa ponerte bajo el Señor. Por ejemplo, si acá donde estamos grabando, arriba de mi cabeza hay una luz. Bueno, yo estoy bajo esa luz.
Si yo me corro de esa luz, ya esa luz no me puede alumbrar. Bueno, fortalecerte en el Señor significa estar bajo su luz, bajo su poder, bajo su autoridad. Eso es estar en el poder del Señor y fortalecidos en Él. Estar bajo su cobertura, su autoridad. ¿Por qué sufrimos engaños? ¿O por qué perdemos muchas veces esta batalla? Por corrernos del lugar donde fuimos plantados, del lugar donde ya Dios nos dio la autoridad. Entonces la estrategia es la siguiente: si usted sabe que usted tiene que confrontar todos los días en su mente una batalla espiritual contra la salvación de tu alma, una batalla espiritual contra tu ministerio, contra tu familia, contra tu economía, entonces la estrategia es: renueva tu mente. Deja que se te ponga la armadura sobre tu vida, deja que el yelmo sobre tu corazón, tu mente, tus pensamientos proteja tus intenciones. Que toda intención sea llevada a la balanza de Dios, que todo lo que usted viva, todo lo que usted haga en tu mente sea siempre transformada por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿quieres vencer? ¿Quieres ganar esta batalla? ¿Quieres conquistar esta batalla? Transforma esto. Si no transformas acá, vas a vivir siempre de una falsa guerra. Vas a darle más autoridad a Satanás que la que no tiene. Vas a querer atribuirle que él tiene todo el poder. Quiero decirte algo: él no tiene todo el poder. Él tiene un poder, pero él tiene un poder limitado. Pero el Dios que nosotros predicamos tiene todo el poder. Él es el Todopoderoso. Además, Satanás no puede estar en todo lugar. Pero el Dios que usted predica y que yo predico, el Dios que está con nosotros, está en todo lugar, en todo momento. Entonces, no caigamos en el velo satánico de una falsa guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual es por la salvación de las almas y es por el pensamiento del hombre. Necesitamos ser transformados en nuestros pensamientos. En Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice que nosotros, para conocer la voluntad de Dios, que es perfecta, que es agradable, que es buena, tenemos que transformar nuestra mente, renovar la mente. ¿A través de qué? De la verdad de Dios, a través de su palabra. Usted se pone la armadura del creyente, se pone el yelmo, se pone el escudo, la coraza, el calzado, el apresto del evangelio, y usted se prepara para poner esa actitud de presentarte cada día al campo de batalla sabiendo que usted ya tiene la victoria asegurada. Mire, somos el único ejército en el mundo que antes de pelear ya tiene la conquista, que antes de pelear ya Dios le dio la victoria. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta? Reconocer que todas las cosas están bajo el señorío del Señor y que la iglesia, baluarte de la verdad en esta tierra, la columna que esta tierra que está siendo sostenida, esta tierra por la iglesia, la luz de esta iglesia, la sal de esta tierra, es la única que puede usar esa autoridad para deshacer los engaños y obras de las tinieblas. ¿Cómo deshago esas obras? Ahora ya sé que transformando mi mente voy a poder responder cualquier ataque. Aprendimos que no se trata de estar persiguiendo demonios, ni atando demonios, ni estar detrás de la brujería. No se trata de todo eso. Se trata de saber quién soy y de estar firme en la victoria que ya el Señor me dio. Ahora, si ya sé quién soy y estoy firme y transformo mi mente, ahora yo tengo que saber cómo opera esta guerra espiritual a favor de mi persona y de otras personas. ¿Sabe cómo opera esta guerra espiritual? ¿Cómo yo deshago las tinieblas? Muy simple, a través de predicar la palabra. Si usted predica esta palabra, usted habla del sacrificio de la cruz. Pablo lo dijo muy sencillo, pero muy poderoso. Dijo: yo me decidí predicar a Cristo crucificado, resucitado y sentado en el trono. Si usted predica el mensaje de salvación y usted presenta las verdades bíblicas al corazón de la persona, presenta este evangelio de buena noticia, esta es la espada que rompe y que quiebra y que deshace todo yugo, todo bloqueo mental o en el corazón del hombre. La única forma de ganar esta batalla es conociendo la verdad. La verdad te puede hacer libre y la verdad te hace libre cuando usted la conoce.
Entonces, quiero darte este consejo porque yo he caído durante muchos años en una falsa guerra. Yo he estado recorriendo lugares para ver dónde estaban los demonios, asaltando al hombre fuerte, tratando de hacer una vida que no ha sido sana. Porque al yo hacer cosas que Dios no me manda, me meto en asuntos espirituales incorrectos y empiezo a sufrir. Guerras incorrectas, problemas incorrectas. ¿Sabe por qué mucha gente vive en la escasez? ¿Sabes por qué mucha gente no recibe milagros económicos? Porque están haciendo una guerra falsa. Y a través de tener una guerra falsa, los recursos se retienen. La Biblia dice buscar el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas corren detrás de esa justicia, detrás de esa verdad. Entonces, ¿por qué muchos cristianos viven pobres, enfermos? Porque están atacando de una manera equivocada el mundo espiritual de tinieblas. Entonces, para vencer a las tinieblas, debo estar firme en santidad y en las promesas de Dios. Segundo, renovar mi mente. Y tercero, saber que la predicación, la palabra que usted predica, rompe el sistema de tiniebla. Es como entrar al mundo espiritual de las tinieblas con una espada tan filosa que desarma todo lo que se ponga enfrente. Entonces, tenemos tres herramientas. Resistir, estar fuertes, estar firmes, renovación de la mente y la espada del Espíritu, la predicación. Por la locura de la predicación la gente se va a salvar. Por más que yo hable de mi testimonio, usted hable de las cosas lindas que Dios hace, la gente no se va a sanar por mi testimonio, ni tampoco se va a salvar porque si yo sufrí o yo soy bueno o soy malo, la gente se salva predicando la verdad. Tan simple, pero se vuelve tan difícil. Tan difícil a veces entender que usted abre su boca y el Espíritu Santo usará tus labios, usará tus palabras para traer luz al corazón que está enlutado, sufrido y que está desamparado. Ahora, presta atención a esto. Hay dos cosas que siempre de la armadura me llamaron la atención. No puedo tocar todas por el tiempo, pero escuche esto. Hay dos cosas que me gustan mucho. Lo que siempre me atrajo de la armadura es el escudo y la espada. En aquel tiempo los soldados romanos, y Pablo está haciendo alusión a ese soldado, estaba viendo la figura del soldado y toda su vestimenta, y ese escudo que el soldado en aquel momento tenía era un escudo de protección individual. Existían tres clases de escudo. Un escudo que era del tamaño como de una puerta de unos 50, unos 60, donde cuando se presentaba el ejército eso hacía como una barrera, un vallado. Esa es una clase de escudo. Luego tenían un escudo que era de acero o de metal, que ese era un escudo cuadrado, un poco más pequeño. Pero sin embargo este escudo que Pablo habla era un escudo de madera redondo, que estaba revestido. Y cuando Pablo habla de las flechas del dardo del maligno que pegaban el escudo, era porque los soldados romanos ponían agua a esa madera. Entonces cuando las flechas de fuego venían, se apagaban con el agua que el escudo tenía. Entonces, ¿cómo usamos eso para nosotros? Muy simple. La fe que nosotros tenemos tiene que estar empapada de agua del Espíritu Santo, de los ríos del Espíritu Santo. Mi fe tiene que tender a estar llena del poder sobrenatural de esta palabra. La Biblia dice que correrían ríos de agua viva de nuestro interior. Entonces, la fe verdadera está inundada de la presencia del Espíritu Santo. Yo no puedo usar esa fe para pretender que esa fe haga cosas que la fe no puede lograr. ¿Por qué? Porque hay personas que no entienden lo que es la fe. Primero, quieren quitar la razón de la fe. Entonces dicen, yo tengo fe. Entonces no van al médico. Entonces, cuando tienen problemas financieros, le atribuyen eso a Satanás y es una falta de mala administración que estás teniendo. Administrar malos recursos se van a ir. Entonces, mire, esta fe logra todo, pero no todo a la forma que nosotros queremos. Logra todo bajo la voluntad de Dios. Entonces vamos a quitar esa falsa religión o esa falsa enseñanza que la fe mueve montañas y la fe hace todo lo que usted quiera, pero la fe no va nunca a contradecir la voluntad divina. La verdadera fe hace la voluntad de Dios. Entonces, si usted tiene un problema de salud, ¿a dónde tiene que ir primeramente? A Dios. Y luego Dios puso profesionales.
Puede usted ir a un médico, puede hacerse un estudio, no es malo hacer eso. Si usted tiene un problema financiero, ¿a dónde tiene que ir primeramente? A Dios y a su palabra. Y después puede consultar a personas que sepan de finanzas. Mire qué simple que es. Entonces, usar la fe con la razón. El escudo es eso. Usar el escudo para protegerme, y esa agua del Espíritu es el entendimiento, es la razón que tenemos que usar. No es todo hacerlo a nuestra manera ni a nuestra forma. Tenemos que usar la fe con el entendimiento. Hoy hay una cultura evangélica, hay un sistema de cristianos donde no usan la razón, donde creen que estudiar, prepararse, leer la Biblia, no tiene nada que ver con la fe. La fe es, vamos para adelante, oramos y que el cielo dé la lluvia, y pretendemos que de esa forma el Espíritu Santo nos dé más de su presencia. El Espíritu Santo no te va a dar más si no sabes usar la fe con el entendimiento. Necesitas la fe, el escudo, revestido de agua, revestido de entendimiento. Ahora, segundo lugar, si yo no sé usar una espada, en vez de traer bendición, voy a traer maldición. Mire, un cuchillo en la mano de una persona que roba trae muerte. Y el mismo cuchillo en la mano de un médico puede salvar una vida. Entonces, fíjese la diferencia. Si yo no sé usar la herramienta que tengo, en vez de yo apuntar hacia donde tengo que apuntar, puedo terminar lastimando a alguien. Número 1, lastimamos a la persona cuando creemos que esta guerra es contra los hermanos de una iglesia. Seguramente hay algún hermano de la iglesia que a vos no te cae bien, o que sentís que has tenido un problema con él, entonces decís, ahí está mi enemigo, ¿verdad? La iglesia es muy fácil para ser rencorosa. En la iglesia se producen celos. Oye, mirá, por aquel vino 2 meses y ya está predicando, yo llevo acá 7 años, y entonces empiezan los celos en la iglesia. Entonces, ¿qué? Empezamos a usar mal esta espada. En vez de pelear contra las tinieblas, contra el viejo hombre, empezamos a pelear contra los mismos hermanos de nuestra iglesia. Entonces eso es usar mal la espada. Esta espada no se usa para condenar, esta espada no se usa para maldecir, esta espada se usa para salvar y para traer nueva vida, para renovar, para transformar y dar propósito. La espada del Espíritu está para salvación, para renovación, transformación y propósito de nuestras vidas. ¿Por qué muchos cristianos fracasan? Porque están peleando contra personas terrenales, o están peleando contra un hermano, contra un pastor, contra un líder. No es por ahí. Tu guerra contra las tinieblas es individual. Las tinieblas te van a atacar individualmente, y colectivamente como creyentes nuestra mayor guerra es la salvación de las almas. Nosotros no estamos peleando a ver quién es el más grande de la iglesia, quién es el mejor o el peor. Nosotros peleamos contra un sistema caído, peleamos contra un sistema corrupto que Satanás estableció. Nosotros salimos de ahí ya pasamos por ahí, pero muchas veces queremos volver a hacer la guerra así. Pensamos que nos arremangamos un poco y vas a solucionar todo con tu fuerza. Decís, voy a pelear contra aquel que me está haciendo la guerra. Me voy a levantar en contra de un hermano. Voy a hacer lo incorrecto. Y ahí fracasamos. Y ahí fracasamos como cristianos. Porque queremos hacer una guerra falsa. Y Satanás se ríe de nosotros. Se burla de nosotros porque caímos en el engaño y en el error de vivir una guerra que nos hemos inventado en nuestro propio corazón. La verdadera guerra, primeramente, ya está ganada. Desde ahí empezamos. Ya Jesús venció, ya ganó, ya pagó el precio. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Apropiarnos de esa verdad y resistir y vivir una vida de santidad. Esta palabra que yo estoy diciendo retumba muy fuerte en esta generación. Nadie quiere hablar de santidad, Nadie quiere hablar de consagración. No se puede hablar de pagar el precio porque esta generación es una generación que no le gusta la transformación del carácter. Esta quiere todo rápido, quiere todo ya, y queremos hacer la guerra no orando. Queremos venir al culto, nos subimos arriba, no oramos y reprendemos al diablo y reprendemos a los demonios. Y no se hace así esa guerra, se hace desde el punto de vista de tener comunión íntima con Dios. ¿Qué dijo Jesús en San Mateo capítulo 6, versículo 6? Dijo, entrando a lo secreto, ora a tu Padre que ve en lo secreto, tu Padre, ahí está, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí está la victoria. Si usted quiere vencer a las tinieblas, tenga intimidad con Dios.
tenga una vida que esté en santidad. ¿Qué significa santidad? Porque muchas veces pensamos que esa palabra es muy religiosa. No, no es religiosa. ¿Qué significa? Un estilo de consagración de vida a Dios. O sea, estar apartado para Dios. Eso es santidad, apartarte para Dios. ¿Querés vencer esta guerra? Apártate para Dios. ¿Querés vencer en todos tus caminos? ¿Querés lograr tus metas? ¿Querés lograr las metas que te trazaste de acá a fin de año o en años? Bueno, viva una vida íntima en Dios. Lea la palabra, viva la palabra, transforme tu mente. Y te voy a dar un consejo que me tuvo atado durante 5 años y con esto Dios me sacó. 5 años estuve en una falsa guerra en mi mente, creyendo que estaba haciendo bien las cosas. Oraba, hacía ayunos, reprendía las tinieblas, hacía liberaciones y demás, pero había algo dentro mío que no se saciaba. Había algo dentro de mi interior que quedaba inconcluso, que no tenía fuerza, que no tenía sabiduría, que no había algo que me despertase. Y me di cuenta que había caído en un engaño, en el engaño de golpear en el lugar incorrecto, en el engaño de usar la espada donde no iba, en el lugar de usar la armadura, ponérmela al revés, ponerme donde iba el calzado en las manos, el escudo en las piernas, todo mal. Entonces caemos en un engaño cuando no estamos atentos a cómo funciona esta guerra. ¿Querés ganar la batalla? Transforma tu mente. Está firme. Ve a la intimidad con Dios. No busques demonios donde no hay. No veas brujas o brujos donde no existen. Sea realista. Los problemas que muchas veces tenemos es porque violamos las leyes espirituales de Dios. Dios dice que mía la guerra, mía la victoria, yo pagaré, dice el Señor. Yo ya te he bendecido. Y ahora quiero dar algo que a mí me despertó a un futuro. Quiero darte propósito de esta guerra espiritual. Y quiero decirte algo. Dios es fiel. Y en todos tus caminos vas a vencer. Y quiero profetizar esta palabra y declarar sobre tu vida que en el nombre de Jesús de Nazaret, de aquí a los próximos meses, en los próximos años, se empiezan a crear rutas extraordinarias para tu camino. Los caminos van a ser direccionados, allanados por el Espíritu Santo. Y sobre todo, esto te lo declaro en este poder de esa palabra, vencerás en todos tus caminos. Tendrás lo mejor, como dice la palabra, del trigo. Tendrás lo mejor de la mies. Lo mejor será para ti, siempre y cuando obedezcas a Dios. Y cierro diciendo esto. La guerra espiritual se gana a través de la obediencia. ¿Querés vencer? ¿Querés ganar? ¿Querés ser conquistador? ¿Querés ser exitoso en Dios? Obedece a Dios. Su consejo, su mandato, sus principios. Y no violes o quebrantes ninguna ley espiritual. Déjalo a Dios pelear. Usted preséntese, haga lo que tenga que hacer y en todas tus batallas, en todos tus frentes, como dice ahí en el libro de Isaías, el Espíritu Santo presentará bandera de victoria. Yo te bendigo y declaro que se abren puertas a favor de tu vida. Que toda falsa guerra, toda mentira del diablo, hoy deshacemos esa mentira en tus mentes y declaramos que se apertura un tiempo de puertas abiertas. Toda la escasez, miseria que el diablo puso en tu camino, sale de tu camino en este momento. Y declaro que el cielo se abre a favor de tu casa. En el nombre de Jesús. Amén y amén.